Muy buenas, estimados y estimadas, soy el profesor Felipe y te doy la bienvenida a una nueva cápsula suplementaria de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Y muy bien, esta cápsula está presentada para los estudiantes de quinto año básico. Es una cápsula que va a hablar acerca de los textos informativos, específicamente de la noticia. Comencemos definiendo qué es lo que es la noticia. La noticia es un tipo de texto que tiene la finalidad de informar, por eso es que se dice que es un texto informativo, acerca de un suceso reciente y de interés para un gran número de personas, ¿ya? La noticia pertenece a los textos no literarios y dentro de ellos está dentro del conjunto de los textos informativos. Para aclarar un poco esto, vamos a presentar un pequeño esquema en donde se presenta un poco el cuadro general de lo que son los textos y cómo se clasifican. Nosotros sabemos que los textos se clasifican en textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios estamos frente a los tres grandes géneros que componen la literatura, que es la narrativa, la lírica y los textos dramáticos. Por el otro lado, que es donde nosotros nos vamos a enfocar para hablar de la noticia, están los textos no literarios, textos que tienen una finalidad no de entretención, sino que tienen una misión un poco más específica. Entre ellos están los textos informativos, cuya función principal, tal como su nombre lo indica, es la de informar. Vamos a estudiar acerca de la estructura de una noticia. Para entender la estructura de la noticia tenemos que entender y saber que hay partes que son fijas, que son constantes entre una noticia y otra. Estas partes o estructuras de la noticia no varían principalmente. Para ello, y para que quede un poco más claro, vamos a observar algunas imágenes de noticias. Por ejemplo, tenemos esta pequeña noticia que no vamos a leer, pero solamente quiero que ustedes la visualicen ahí en su forma, ya en su estructura. Pueden ver que hay algunas partes que son un poco más llamativas que otras. Veamos ahora el siguiente ejemplo de otra noticia. Vemos que hay algunas diferencias entre ellas, pero podemos sacar también algunas conclusiones de algunos rasgos similares que pueden tener entre ellos. ¿Ves algunas similitudes entre las dos noticias? Bueno, veámosla en paralelos. Acá están las dos noticias presentadas una al lado de la otra como para ver quizá algunas diferencias y algunas semejanzas. Podemos ver que hay ciertas cositas, partes que son un poco iguales en ambas noticias. Por supuesto no hablan de lo mismo, por supuesto no se trata del mismo periódico en el que están ambas, pero ambas son noticias y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué son noticias? En cuanto a su forma podemos identificar inmediatamente que son una noticia más allá de que el tema que tratan es un tema que a nosotros nos informa de algo. Comencemos entonces a revisar las partes de la noticia. En primer lugar vamos a ver lo que es el titular. El titular tiene dos funciones principales. La primera es entregar un resumen con lo esencial de la noticia, ¿ya? En el titular tiene que estar plasmado lo que en el fondo la noticia quiere informar. Y además, este titular tiene que llamar la atención del lector. Por eso, si nosotros revisamos las noticias que presentamos anteriormente, vemos que lo más llamativo o lo que aparece con una letra más grande, es decir, que destaca más, es el titular. En el caso de las dos noticias que tenemos ahí, el titular sería de la primera noticia, cómo funciona la cruza entre animales de distintas especies, y en la segunda noticia, Bruno Nievas publicará en mayo Holocausto Manhattan en ediciones B. Estos dos son el titular de cada una de las noticias.
porque nos entrega una sinopsis o un resumen de lo que va a tratar la noticia en su esencia, y además porque es lo que aparece con una letra más grande y más destacada. En segundo lugar tenemos la bajada. La bajada es un pequeño texto que se ubica en la parte baja del titular de la noticia. Esta bajada entrega una información que es relevante dentro de la noticia. En otras palabras, es un pequeño fragmento que está dentro de la noticia que nosotros lo ponemos abajo del titular como una especie de adelanto que va a decir la noticia más adelante. Por lo tanto, si nuevamente nosotros revisamos las dos noticias, podemos ver que en ambas la bajada está presente. ¿Y por qué digo esto? Porque la bajada es una parte de la noticia que en muchas noticias, valga la redundancia, no aparece, porque es una parte opcional u optativa, ¿ya? No así el titular. El titular es esencial que esté en la noticia, pero la bajada es prescindible, ¿ya? En ambos casos acá, en ambos ejemplos, podemos ver que tiene bajada. La primera noticia, la bajada corresponde a su fertilidad dependerá de la compatibilidad cromosómica, y en el caso de la segunda noticia, la bajada es tras la gran acogida de Realidad Aumentada, el escritor almeriense regresa con un thriller con trasfondo histórico. En tercer lugar tenemos el lead, también llamada entradilla. El lead es el primer párrafo del cuerpo de la noticia y acá lo esencial es que se responden las preguntas básicas y esenciales de una noticia. Y esto es clave y es sumamente importante, porque la noticia siempre va a tratar de responder a 6 preguntas que son básicas en toda noticia que nosotros leamos. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Ya? Estas 6 preguntas deben estar respondidas en una noticia más o menos completa. Puede que falte alguna, como por ejemplo el por qué o el cómo, que a veces las noticias no aparecen. Pero yo diría que las 4 primeras, el qué, quién, cuándo y dónde, por obligación tienen que estar dentro de un texto informativo y sobre todo dentro de la noticia. Si nosotros revisamos ambas noticias, podemos ver que el primer párrafo, y aquí vamos a analizar solamente la segunda noticia, el primer párrafo dice lo siguiente. Bueno, no lo vamos a leer completo, ustedes ahí lo pueden leer, pero quiero destacar y marcar dónde están algunas formas o preguntas respondidas dentro de la misma. Por ejemplo, ¿qué sucede en esta noticia? El lanzamiento para su segunda novela. ¿Quién? El escritor Bruno Nievas. ¿Cuándo? 8 de mayo. ¿Dónde? En Ediciones B. Y ahí hay un dato adicional que es se convirtió en uno de los referentes en España, que podría ser una especie de el cómo, ¿ya? Así que podemos ver que en el primer párrafo siempre está condensada o está resumida todo lo que va a ser la noticia en general, para así luego dar paso a lo que es el cuerpo de la noticia, que es el desarrollo de la misma y donde se entregan todos los detalles a los que ya se presentó en el titular y obviamente en el lead. Aquí vemos entonces que ambas noticias tienen este cuerpo que es donde se entregan todos los elementos, informaciones quizá más detalladas respecto al hecho noticioso que nosotros queremos comunicar. Finalmente tenemos la fotografía, que este también es un elemento optativo. La fotografía entrega una imagen relacionada con la noticia y abajo o al lado de ella siempre va un pequeño texto que se llama pie de foto. Nosotros vamos a analizar la segunda noticia, que es la que tiene fotografía, porque si recordarán la primera no tiene,
en la segunda noticia vemos esta fotografía y vemos abajito un pequeño texto que es el pie de foto que aclara o entrega algún elemento informativo respecto a esa fotografía. Por ejemplo, en este caso dice Bruno Nievas junto a Lorenzo Silva en la Semana Negra de Gijón. Bueno, de este modo estamos finalizando y más o menos entregando todos los elementos esenciales de lo que es la noticia como texto informativo. Así que espero que haya quedado todo claro, por supuesto, y como siempre les digo, mis canales de comunicación están abiertos para resolver sus dudas, sus inquietudes, para que me hagan entrega también de los recursos, de las guías que yo he estado entregando, para aquellos que tengan alguna dificultad de ir a la escuela en esta época. Así que estén súper bien y será hasta una próxima oportunidad.